invitación. Para mí es un placer, yo soy nutricionista. Ustedes son todos médicos. Hoy alguna Nutri, bueno, tengo una especialidad. Nutri, bioquímica, bioquímicos. Bien. Bueno, para mí es un placer, como nutricionista, dar charlas o al menos enseñarles a ustedes y mostrarles un poco lo que hacemos en el consultorio de nutrición con los pacientes con diabetes, que es todo un desafío, por eso le pusimos la palabra desafío del manejo en pacientes que tienen tratamiento intensificado con insulina. Es todo una dificultad y un poco hoy la idea es mostrarles todos estos desafíos, en qué consiste todo lo que es la educación en estos pacientes, para que podamos trabajar en equipo, que para mí eso es lo más importante, porque los médicos y los nutricionistas y los bioquímicos y todos formamos parte de un equipo para ayudar a nuestros pacientes con diabetes. Así que, a ver, ¿qué pasa? Ahí está. Así que para empezar la charla, primero vamos a ver las recomendaciones, últimas recomendaciones 2025 en lo que tiene que ver con la terapia nutricional en pacientes con diabetes. Y hoy sabemos, en realidad no hoy, hace muchos años en realidad que sabemos, de hecho yo siempre arranco mis charlas diciendo allá del 89 cuando salieron las primeras guías de la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes, ya ahí hablaba de la importancia de individualizar el tratamiento nutricional y que tiene que estar dado por un nutricionista con experiencia en diabetes. Esa es la única recomendación que había ya en el año 89. Es una recomendación muy cortita, pero que al día de hoy es súper importante y la seguimos manteniendo, más allá de que hoy todo el apartado de nutrición es súper amplio, extenso y tenemos un montón de información, pero esa recomendación es muy importante y la mantenemos al día de hoy. Se recomienda terapia nutricional individualizada para el logro de objetivos del tratamiento de nuestros pacientes, proporcionado por un nutricionista registrado, preferentemente con conocimientos y experiencia en el ámbito de la diabetes. Esto tiene un nivel de evidencia A, es decir, es una recomendación fuerte. Y ahí vamos, me pasé. Y si vamos a lo que es en sí la terapia nutricional y las recomendaciones, sabemos que se debe proporcionar educación sobre el impacto glucémico de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Vamos a ver algo importante al respecto, adaptado a las necesidades del paciente, al plan de insulina, al tipo de insulina que utiliza, los tiempos de acción de la insulina, la vida del paciente, las preferencias individuales para optimizar la dosificación de la insulina prandial. Optimizar la dosificación de la insulina prandial. Esto lo resalté porque es obviamente de lo que vamos a hablar durante esta horita que tenemos por delante. Y bueno, en aquellas personas o pacientes que tienen una dosificación fija, ¿sí? Dosis de insulina fijas, que hay pacientes en ciertos casos que necesitamos dar una dosificación fija de insulina, son los menos, digamos, los casos. La idea es que tengan un tratamiento flexible, que puedan, ¿sí?, adecuar la insulina a los distintos días, a la distinta alimentación y demás. Pero bueno, tenemos estos pacientes en los que tienen dosis fijas de insulina en cada comida. En ese caso, obviamente, tienen que tener un patrón de consumo de carbohidratos fijo en cada comida que se adecue al esquema de insulina que utilizan. ¿Dudas hasta acá? Esto es algo introductorio, que tiene, digamos, conceptos muy importantes. Tengo un montón de información para darles. A mí me gusta que me pregunten, que intercambien, así que me interrumpan. No quiero hablar sola, sino que intercambiemos, es la idea. Bien, entonces, individuos con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que utilicen insulina, con las comidas tienen que recibir educación intensiva y continua en lo que es la dosificación de la insulina por los carbohidratos. En personas con consumo de carbohidratos variable, como la mayoría de nosotros, yo no estoy comiendo una barrita de cereal en este momento, estoy consumiendo carbohidratos, ¿sí? Se debe incrementar la educación para que entiendan la relación entre la insulina y los carbohidratos utilizando ratios para modificar las dosis de insulina en cada comida y lograr su control glucémico. Bueno, estas son las recomendaciones en lo que respecta a aprender a dosificar la insulina en base a los carbohidratos de cada comida. Estas son todas recomendaciones de este año. Y no sé si se ve bien, Yo me traje dos situaciones.
Son situaciones diferentes. Esto está sacado así de registros de mis pacientes. Tenemos dos curvas de glucemia diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre una curva y otra curva? El tiempo en rango. Sí. La variabilidad glucémica. Yo les traje esto, miren, esto se me ocurrió, no les voy a mentir, lo agregué 10 minutos antes de salir de mi casa. Acá tenemos dos curvas diferentes con dos ingestas que comienzan con el mismo valor de glucemia previo, ¿sí? Pero fíjense el comportamiento de esa expulsión glucémica, es completamente diferente. ¿Por qué es completamente diferente? Porque está puesta la insulina de forma diferente justamente, ¿sí? Acá estamos llegando tarde. Acá ¿qué estamos haciendo? Estamos corrigiendo. ¿Y acá qué estamos haciendo? Anticipando este bolo, ¿sí? Y evitando que al momento de comer esta glucemia, ¿sí? se le vaya al paciente por las nubes. Entonces se me ocurrió esta parodia, me pareció fantástica, que digo, en vez de estar corriendo como el coyote detrás del correcamino, ¿sí? En vez de estar corriendo todo el tiempo detrás de la hiperglucemia, tenemos que ser como la tortuga, que va tranquila, ¿sí? Que va sin ninguna preocupación, porque si hace las cosas bien, ¿sí? Por más de que venga la liebre y sepa que la liebre la quiere alcanzar, ¿sí? Esa hiperglucemia no va a llegar, ¿sí? Entonces, el concepto es, dejemos de correr atrás de la hiperglucemia, ¿sí? No ese es el tratamiento que le tenemos que dar a nuestros pacientes. Recién le comentaba que yo atiendo muchísimos pacientes con diabetes tipo 1. Ahora que arranqué con atención online, atiendo pacientes de distintos lugares, digamos, no solamente de La Plata, sino que de todo el país, y muchos de ellos me llegan de médicos que no conozco, ¿sí? Derivados. Pacientes con 10 años, 15 años, 20 años de diabetes, que nunca jamás alguien le habló de contar carbohidratos, nunca jamás nadie le dijo, che, tenés que aprender a hacer esto. Solamente le dijeron, ¿qué tenés que poner? Tanto de esto a la mañana o a la noche, ponete más o menos 3, 4 en cada comida, ¿sí? Y algunos ni siquiera eso, les dan la tablita de corrección y les dicen, cuando vos te medís, cuando tengas alto, te bajas. Eso me parece que a esta altura, ¿sí? A esta altura es gravísimo, ¿sí? Gravísimo que un paciente durante 20 años o más esté haciendo eso, cometiendo eso. En realidad no es un error del paciente, obviamente el error está en nosotros, que estamos haciendo el tratamiento, dándole al paciente el tratamiento incorrecto, estamos haciendo perder a nuestros pacientes años de tratamiento adecuado, obviamente ni hablar de calidad de vida, porque esos años que el paciente pierde, ¿sí? Y que todas las complicaciones que empiezan a llegar, sabemos que después no hay vuelta atrás, ¿sí? Así que este concepto me parece algo muy importante, que podamos empezar a cambiar un poco este paradigma y dejar de correr atrás de las hiperglucemias. Y ya que estoy hablando un poco de este tema también, pensar que si estamos corriendo detrás de las hiperglucemias, poniendo la insulina de forma tardía, esperando que la glucemia suba para después bajarla, ¿sí? ¿Qué estamos generando? Digamos, hay un concepto nuevo. ¿Alguien hace diabetes? ¿Sí? ¿De qué estamos? Exactamente. Estamos nosotros mismos generando la variabilidad. Hoy hablamos un montón de variabilidad. Hoy estamos todo el tiempo detrás de conseguir ese menos del 36% de variabilidad en la glucemia, que también lo vamos a ver. Entonces, somos nosotros mismos los que estamos generándole, ¿sí? Variabilidad glucémica a estos pacientes. Estamos esperando a que la glucemia suba para después bajarla. O le estamos dando dosis fijas de insulina a un paciente que ni siquiera sabemos qué va a comer. Le estamos generando hipoglucemias. Eso es gravísimo, ¿sí? Es gravísimo. Así que vamos a ver cómo podemos resolver todo esto. Entonces, cambiemos la forma de proceder, me parece que es muy importante. Bien. Las recomendaciones y la educación obviamente se tienen que adaptar al paciente y a su tratamiento. Y hoy estamos también en una situación, no sé, a los que hacen diabetes les debe pasar lo mismo, que tenemos pacientes todavía con monitoreo capilar y múltiples dosis, tenemos pacientes con sistemas de infusión, bombas de insulina, sistemas integrados, súper avanzados, en los que obviamente la situación es completamente diferente, ¿sí? Tiene que ver con la accesibilidad, la educación y demás, ¿no? Entonces esto me parece también es muy importante y esto va a ser muy determinante
en qué le tenemos que enseñar al paciente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un paciente que utiliza monitoreo capilar o un sistema de monitoreo continuo. No es lo mismo un paciente que usa múltiples dosis de insulina o un sistema de infusión continua de insulina o un sistema integrado, que ya es como, ¿sí?, el tope de gama en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Por eso tenemos que conocer las diferencias de estos tratamientos y obviamente adaptarnos a la situación que se nos presente. Entonces, hasta acá vamos bien. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es el tratamiento intensificado? Es aquel tratamiento que lo que pretende es imitar, vamos a ponerle en una comilla, imitar, ¿sí?, la secreción natural de insulina, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es esto. Básicamente el paciente o ese páncreas no produce la insulina, la tenemos que administrar de forma exógena, entonces tenemos que tratar de hacer lo que ese páncreas haría, ¿sí?, si funcionase normal. Y obviamente para esto, este tratamiento requiere el ajuste de las dosis de insulina por los alimentos, ¿sí? La glucemia va a subir de cierta forma si me como una manzana, y va a subir más si me como 3 manzanas, ¿sí? Entonces, obviamente, para las 3 manzanas voy a necesitar más insulina que para cuando me como una. Entonces, es importante, voy a pasar todo, así no tengo que acercarme tanto, ¿sí?, a la compu. Entonces es importante hacer esta refrescadita, ¿sí?, concepto fisiológico básico. ¿De dónde tenemos aporte de glucosa en sangre? Tenemos aporte de glucosa endógeno, ¿sí?, a partir del hígado. Este aporte de glucosa no depende de la alimentación, ¿sí? Y tenemos, obviamente, aporte de glucosa exógeno, ¿sí?, de los que viene a partir de los alimentos, ¿sí? Entonces, de forma fisiológica, el páncreas, digamos, podemos decir que tiene 2 tipos de secreción de insulina. La secreción de insulina que es secreta durante el día, en baja cantidad, en suaves ondas, todo el tiempo. Y la liberación importante, brusca, bifásica, ¿sí?, esa liberación que hace en respuesta a el consumo de carbohidratos o en respuesta a glucosa, ¿sí?, que ingresa a nuestro organismo. Y esto es lo que tenemos, ¿sí?, nosotros como recurso para tratar de imitar, ¿sí?, lo que tendría que hacer este páncreas. La dosis basal, ¿sí?, viene a cumplir este rol, ¿sí?, y la dosis bolo o los bolos vienen a cumplir, ¿sí?, este rol. Bien. Y acá yo les traje, ¿alguien es alumno de José Esteban Costa Gil? Yo. ¿Sí? Bueno, a ver si se acuerdan de esto, porque esto es del año de la prehistoria de Pepe. Pepe es mi papá, no sé si saben, ¿no? Sí. Bueno, los que somos alumnos de Pepe o los que tenemos a Pepe como maestro, de los maestros en diabetes, ¿qué es el BBC? A ver, seguramente yo les digo BBC, ustedes se imaginan esto, ¿o no? Sí, el British Broadcasting Corporation. ¿Y qué será esta sigla? IBM. ¿Además se imagina? ¿Se acuerdan? Seguro que también se imaginan que es International Business Machine, ¿no? Bueno, para nosotros esta sigla no es ni el British Broadcasting Corporation ni el International Business Machine. Para nosotros estas siglas es basal bolo corrección. No se lo olviden más. BBC, ¿sí? BBC, basal bolo y corrección. Y insulinoterapia basada en el monitoreo. Nuestro tratamiento, nosotros como profesionales que nos dedicamos a pacientes con diabetes, tenemos que acordarnos de esto. BBC, IBM, ¿sí? Basal bolo y corrección es la forma que vamos a administrar la insulina y obviamente la insulinoterapia, ¿sí?, se va a basar en el monitoreo, que es un dato vital, podemos decir, sí, vital para todo paciente que tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que utilice insulina. Bien. Entonces, decíamos, BBC, basal, bolo, corrección. Dosis basal intenta cubrir la actividad de la insulina en los periodos interprandiales. Bolo pretende evitar la hiperglucemia seguida de una ingesta, ¿sí? Digamos, intenta cubrir, guardar la glucosa que ingresa con los alimentos.
Y la corrección es lo que permite ajustar la glucemia con insulinas de acción rápida antes de una comida o en el momento, ¿sí?, que el paciente lo necesite, ¿sí?, la corrección. ¿Bien? Perfecto. Esto, acá les traigo, a ver, ¿cuáles son, digamos, estos ya sabemos, todos hacemos diabetes, todos formamos parte de este equipo de salud, entonces sabemos que todo paciente con diabetes necesita una buena alimentación, actividad física, educación y controles periódicos. Esto es algo que todo paciente con diabetes necesita independientemente del tipo de diabetes que tenga. Pero, ¿cuáles son las características propias del tratamiento intensificado en diabetes? Nosotros queremos lograr que la administración de la insulina sea dinámica, ¿sí?, y flexible. Acá hay una palabra que la tendrán que remarcar para la próxima, que es esta. Es decisional. ¿Qué quiere decir que sea decisional? Que ¿quién decide? El paciente. No nos está llamando el paciente cada vez que se come una barrita de cereal, che, Lu, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No? Entonces es el paciente el que tiene que decidir, ¿sí? Esto es para mí fundamental, y yo se lo digo a mis pacientes, el tratamiento es decisional, entonces para que vos puedas decidir de la mejor manera, tenés que estar bien educado y entrenado, ¿sí? Para tomar la mejor decisión, tenés que estar bien entrenado. ¿En qué métodos, para qué métodos, digamos, aplica todo esto? Para pacientes que tengan, que apliquen insulina con lapiceras o que utilicen bombas de insulina. Obviamente es indispensable el monitoreo de la glucosa, ¿sí? Sin esto, IBM, ¿sí?, no tenemos insulinoterapia si no tenemos monitoreo de la glucosa. Toma de decisiones, como les decía recién, y conteo de carbohidratos. Y ahora agregamos, entre paréntesis, y otras cositas más, no solamente carbohidratos. Por eso en el título pusimos más allá del conteo de carbohidratos. Bien. Entonces, bueno, el conteo de carbohidratos es una técnica que pretende estimar, ¿sí?, la cantidad de carbohidratos que tiene una comida para poder ajustar la insulina prandial y controlar los niveles de glucosa después de esa comida. Pone el foco en que los carbohidratos son el principal nutriente que afecta la respuesta, ¿sí?, de la glucosa postprandial, y esto es así, ¿sí? En realidad nosotros tenemos 3 macronutrientes: carbohidratos, proteínas, grasas. Sí, la realidad es que los carbohidratos son y serán el principal nutriente que tiene un impacto en la glucemia, ¿sí? Por ende, el conteo de carbohidratos no se discute, ¿sí?, en ningún paciente. La realidad es que tenemos niveles de complejidad a la hora de empezar a pensar en conteo de carbohidratos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, siempre hay que empezar por las bases, por lo más básico. Yo a mis pacientes les digo, cuando vos aprendiste digamos, cuando ibas a la escuela, empezaste primero a sumar, a hacer cuentas sencillas, primero a sumar, después a restar, después a multiplicar, después a dividir y después a mezclar todo eso para hacer sumas complejas. Bueno, acá vamos a arrancar también con esta misma forma, ¿no? Primero de lo más básico, para después ir avanzando, ¿sí?, en complejidad, ¿sí?, en tu tratamiento. Entonces, nivel básico, ¿para quién lo implementamos? Bueno, básicamente para cualquier paciente que recién arranca, obviamente que todavía no tiene ningún tipo de conocimiento, y también para pacientes que también hay pacientes que por ahí tienen muchos años de diabetes, pero por ahí no logran, ¿sí?, avanzar en su tratamiento porque no tienen la capacidad, la educación, los recursos, lo que fuera, y nosotros decimos, bueno, con este paciente no puedo complejizarlo demasiado, tengo que mantenerme con un conteo más básico. Bien, ¿en qué se basa el conteo de carbohidratos básico? Primero enseñar qué alimentos tienen carbohidratos, ¿sí?, cómo elegir esas porciones, y en este caso los pacientes se limitan a cantidades similares de carbohidratos en cada comida con dosis de insulina fijas que van a ir con esos carbohidratos más la corrección, ¿sí? Esto, ya insisto, es lo que hago por ahí con pacientes que recién arrancan. Digo, bueno, a ver, contame, un paciente que me llega mañana, de primera vez, recién diagnosticado con diabetes tipo 1, recién arranca con insulina. Bueno, contame, ¿qué desayunás? Esto. Bien, ¿qué almorzás habitualmente? Esto, bueno, entonces hacemos un conteo, sí, estimo la cantidad de carbohidratos y al menos hasta que empecemos, ¿sí?, con más consultas, más educación y demás, te vas a poner esto para desayuno, esto para almuerzo, esto para merienda, esto para cena. Y de a poquito le voy explicando que bueno, que si en ese desayuno habíamos acordado que iba a comer una tostada,
¿sí? Pero bueno, mira, en realidad esa tostada tiene 10 gramos de carbohidratos. Si vos mañana te querés comer 2 tostadas, vas a tener 20. Yo ya ahí le estoy empezando a introducir en esto de, bueno, flexibilizar, ¿sí? Bueno, bárbaro, si una tostada tiene 10, 2 tostadas tienen 20, si te pones la insulina de esta forma, entonces ahí te tendrás que agregar una unidad más. Y de a poquito, ¿sí? Vamos enseñando, ¿sí? O introduciéndolo en todos estos conceptos. Ya tenemos, digamos, ya en ciertos pacientes, o que ya hayan, ¿sí?, comprendido la parte básica, o quizás también vienen muchos pacientes que tienen muchos años de diabetes, que se relajaron, ¿sí? O que quizás muchos me dicen, sí, alguna vez alguien me lo explicó, pero la verdad es que no continué con todo y nada, lo hago más a ojo. Bueno, ya podemos ir directamente a un conteo de carbohidratos avanzado, en que los objetivos son más complejos y lo que buscamos es que el paciente aprenda a gestionar, ¿sí?, su insulina en base a la cantidad de carbohidratos consumidos. Acá volvemos al mismo concepto de decisión. El paciente va a decidir si se va a poner 2, 3, 4 o 10 unidades de insulina, ¿sí? Se puede utilizar tanto en pacientes con múltiples dosis como con bombas de insulina. La bomba de insulina, por más de que hoy en día tengamos sistemas súper avanzados, no sé si los conocen, pero tenemos sistemas integrados que se comunican con los sistemas de monitoreo continuo. Así todo, tenemos que seguir contando carbohidratos y cargando carbohidratos en la bomba. O sea que, por ahora, ¿sí? Por ahora yo creo que no va a tardar mucho en pedir algunos avances, ¿sí?, en los que ya quizás tengamos que sea más sencillo para el paciente. Hay también bombas o sistemas que estiman carbohidratos y demás, pero bueno, más allá de eso tenemos al menos el tema de la charla de hoy, es todavía hay que seguir contando carbohidratos incluso cuando el paciente usa sistemas integrados. Bien, y ¿qué puse ahí abajo? Ambos niveles forman parte del tratamiento, ¿sí? No es que una cosa excluye la otra, sino que son complementarios. Primero necesito, ¿sí?, un aprendizaje básico para después poder ir hacia un conteo de carbohidratos avanzado. Bueno, a ver, la persona está yendo un paciente, nosotros, digamos, ¿cómo sabemos o cómo identificamos un paciente que está en condiciones de recibir la educación para conteo de carbohidratos avanzado? Bueno, básicamente puede parecer algo para nosotros sencillo, pero muchas veces no lo es. Entonces, primero tenemos que asegurar que el paciente sepa leer, sepa hacer sumas sencillas, porque a veces esto mismo que yo recién decía, de bueno, si una tostada tiene 10, 2 tienen 20 y vos tenés un ratio de tanto, para uno por ahí es sencillo, pero hay personas que no, ¿sí? Entonces esto también es importante, que sepa realizar sumas sencillas, que conozca su enfermedad y su tratamiento. Y acá voy a hacer un paréntesis también, y algo que me encuentro todo el tiempo en mis consultas. Muchas pacientes que vienen y vuelvo a lo mismo, 10, 15, 20 años de diabetes y no se saben los nombres de las insulinas que usan. No saben qué usan. Se lo ponen automáticamente sin saber cuál es la función de cada insulina, ¿sí? Entonces, que conozca, ¿sí?, su enfermedad y su tratamiento, que sepa por qué hace cada cosa que hace, ¿sí? Para mí, o sea, yo les digo, yo necesito que vos, digamos, vos entiendas el fundamento de por qué yo te estoy diciendo que hagas esto. Y les explico esto que hablábamos hoy. La secreción fisiológica, el páncreas sin diabetes funciona de tal manera, entonces vos tenés que, lo que vamos a hacer es tratar de imitar lo que tu páncreas, ¿sí?, tendría que hacer y no está pudiendo hacer. Entonces para eso tenés una insulina de acción lenta, basal, tenés una insulina de acción rápida para cuando comes. Todo eso que yo con lo que arranqué la charla de hoy, así se lo explico a mi paciente, que no entienda por qué, ¿sí?, tiene las insulinas, cómo funcionan esas insulinas, cuál es el problema, qué es lo que le está pasando. Todo esto lo tienen que saber. Tenemos nociones básicas de alimentación, ¿sí? Todo esto lo hacemos en la parte básica, que sepan identificar qué alimentos tienen carbohidratos, qué alimentos no tienen carbohidratos, ¿sí? Obviamente es fundamental. Tener registro de sus controles glucémicos, y esto también me parece algo esencial. Que estén motivados, que tengan ganas, ¿sí? Porque esta es otra realidad, no es fácil, ¿sí? Sobre todo en pacientes que vienen recién diagnosticados, están abrumados, están tristes, están enojados, tienen una mezcla de sensaciones que realmente uno dice, bueno, a ver, quizás no tiene ganas de ahora aprender. A veces sí, quizás a veces esto es, bueno, tengo que aprender, están motivados, entonces tenemos que también identificar eso.
la persona tiene que estar motivada, tiene que tener ganas de aprender tantas cosas nuevas, ¿sí? Y si no está motivado, nosotros vemos, bueno, por ahí decimos, yo digo, por ahí no es momento, quizás hay que charlar otras cosas, continuar con algo básico, ir más despacito, ¿sí? Porque el diagnóstico de diabetes tipo 1 es complicado, ¿sí? Para la persona es complicado. Y nosotros tenemos que ponernos en ese zapato también, ¿sí? Entender sus tiempos, entender que la aceptación de la pérdida de libertad, ¿sí? De la pérdida de la salud, todo lo que esa persona siente en un reciente diagnóstico, cada uno tiene sus tiempos. Hay personas que lo aceptan rápido, hay personas que les lleva más tiempo y en eso los tenemos que acompañar también y escucharlos e ir al ritmo que cada uno necesita. Entonces, ¿qué buscamos? El paciente, el conteo avanzado, ya ahora seguimos con avanzado. Que el paciente conozca sus insulinas, los tipos de insulina que usa y cuáles son los tiempos de acción, cuál es la función de cada una de las insulinas, que sepa calcular bolo, que sepa calcular la corrección, que pueda ajustar su propia insulina, corregir hiperglucemias y corregir hipoglucemias, ¿sí? Como objetivos de el tratamiento avanzado. Bueno, a ver, y hasta ahora yo les pregunto, ¿cómo calculamos entonces la dosis prandial de insulina? A ver, me cansé. Hablen ustedes un poco. ¿Cómo le dirían al paciente que tiene que calcular? Acá ya les puse dos imágenes que ayudan. ¿Quién se anima? ¿Cómo calculan la dosis prandial de insulina? Sí, por lo que vaya a comer y de Bien. acuerdo al valor que venía pre-comida. Exactamente, bueno, perfecto. Ahí vamos, muy bien. Entonces, la dosis bolo, ¿sí? Acuérdense que hemos hecho basal, bolo, corrección, ¿sí? La dosis bolo, ¿sí? La voy a calcular en base a los carbohidratos de la comida y ¿qué otro dato? No, el bolo, no la corrección. ¿Qué otro dato me falta? La sensibilidad. No, el otro, no la sensibilidad. La resistencia. El ratio. Ah. ¿Sí? Ahí está. Entonces, necesito saber qué cantidad de carbohidratos hay en esa comida y cuál es el ratio, ¿sí? De esta forma puedo saber cuál es la dosis. Ahora voy a ir a qué es el ratio, cómo lo calculamos, entonces, la dosis bolo va a depender de la cantidad de carbohidratos y del ratio. Y, por otro lado, la dosis de corrección va a depender, obviamente, del valor de glucosa preprandial y de lo que acababa de decir, ¿tu nombre? Agustina, el factor de sensibilidad a la insulina y el objetivo glucémico, ¿sí? Ahora vamos a ir con cada una de las cosas. Entonces, dosis bolo y dosis corrección hacen a la dosis prandial de insulina, ¿sí? ¿Vamos? Muy bien. Y yo estas 4 preguntas que les puse acá, le digo a mis pacientes que se las tienen que hacer cada vez que se van a poner insulina, ¿sí? ¿Cuáles son esas 4 preguntas que el paciente tiene que hacerse para decidir qué cantidad de insulina ponerse? ¿Cuál es la glucosa o la glucemia, el valor de glucemia o glucosa preingesta? Digo glucosa o glucemia porque en realidad los sistemas de monitoreo continuo saben que no miden glucemia, sino que miden glucosa. Entonces ahora también nos tenemos que acostumbrar a decir glucosa y no glucemia. Y a poco los términos van cambiando, pero cuesta. Bien, entonces, ¿cuál es la glucosa preingesta para calcular la corrección? ¿Qué vas a comer? ¿Qué voy a comer para calcular el bolo? ¿Qué hará después de comer? ¿Qué va a hacer después de comer? Porque eso también puede implicar algún ajuste adicional de insulina. ¿Y qué pasó en situaciones previas? La experiencia previa es fundamental, esto lo trabajamos todo el tiempo y ahora vamos a ir una por una de estas cuestiones. Entonces, ¿cuál es la glucemia preingesta para calcular la corrección? Para corregir, ¿para qué me sirve esto? Para corregir la glucemia en caso de que los valores estén fuera de objetivo. Entonces, cada paciente tiene un objetivo glucémico diferente, ¿sí? Pacientes que yo tengo con objetivo glucémico de 100, otro paciente que tengo con objetivo glucémico de 160, 150, dependiendo de un montón de factores. Entonces, ese objetivo glucémico es fundamental, porque yo digo, bueno, a partir de ahí para arriba es que vas a empezar a corregir, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Y el factor de sensibilidad es lo que nos va a decir, ¿sí? Cómo va a ser esa corrección. ¿Saben calcular el factor de sensibilidad? ¿No?
Bueno, hay un numerito mágico, que es el 1800, ¿sí? Dividido de la dosis diaria total, y de esa forma calculan el factor de sensibilidad. ¿Sí? No lo traje porque eran muchas diapos, así que tuve que recortar un montón. Pero acuérdense de eso. 1800 dividido. 1800 dividido dosis diaria total de insulina. ¿Sí? De esa forma se puede calcular el factor de sensibilidad. Obviamente, ¿sí? ¿Dosis total de insulina rápida? No, dosis diaria total. ¿Sí? Vos partís con un paciente, partís con dosis diaria total, después haces la división, decís más o menos cuánto querés de basal y después el resto lo dejas para los bolos. Pero esa sumatoria de bolo y basal Bien. es la dosis diaria total de insulina. Vos partís por ahí y dividís 1800 dividido esa dosis diaria total. Puede ser 1700 o 1800, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, y esto aplica tanto para monitoreo capilar como para sistemas de monitoreo continuo de glucosa. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Entonces, les iba a decir, obviamente el factor de sensibilidad está bueno calcularlo, más allá de que también podemos empezar, ¿sí? También lo vamos a ver, como una regla general de la famosa 1 unidad cada 50, ¿sí? De glucemia, que está por encima de el valor objetivo que cada uno se plantee. Y después vemos si hay que ajustarla, ¿sí? Aumentarla, achicarla. Sí, también eso es una forma. No todos, de verdad que no sé, yo tengo un montón de pacientes y no todos tienen factor de sensibilidad de 50. Hay pacientes que yo tengo pacientes con 30, ¿sí? Con 40, con 50. Esto también puede variar muchísimo de una persona a otra. Muy bien. La segunda pregunta es: ¿qué vas a comer? Le digo al paciente: vos tenés que saber qué vas a comer. Bueno, y para saber la cantidad de carbohidratos que tiene una comida, tenemos un montón, ¿sí? De recursos prácticos para enseñarle a nuestros pacientes. Insisto con el mismo concepto de que la listita de alimentos con carbohidratos, ¿sí? Es muy básico y muy... A ver, la cuestión va mucho más allá de la lista de contenido de carbohidratos. La educación va mucho más allá de eso. Tenemos un montón de recursos, les decía, tenemos un montón de listas con contenido de carbohidratos, listas de intercambio, ¿sí? Tenemos para usar el famoso método del plato, ¿sí? A enseñar al paciente, esto es algo práctico, que el plato entero tiene 60, que el medio plato tiene 30, que un cuarto tiene 15, ¿sí? Que un tercio tiene 20, es una forma práctica de enseñar. Obviamente la lectura de etiquetas, las réplicas de alimentos, fotos. Hoy tenemos el celu, ¿sí? Todos hoy tenemos un celu con cámara. Esto sí que es como que, esto ya casi que, no tengo paciente que no tenga celular con cámara, por más de que sea un celular viejito, no importa que se saca buenas o malas fotos, no es importante, lo importante es que contamos con las fotos, ¿sí? Y es un recurso recontra práctico para trabajar en el consultorio, para decir, bueno, este plato vamos a analizar, lo vamos a descomponer, ¿sí? Vamos a ver qué cantidad de carbohidratos tiene. Bueno, hay un montón de otros recursos prácticos, ¿sí? Que material educativo, un montón de imágenes. Bueno, yo les traje un poco todo lo que yo tengo en consultorio presencial. Bueno, yo tengo mi guía de conteo de carbohidratos, ¿sí? Que yo obviamente a todo paciente que viene a mi consulta para aprender conteo de carbohidratos, les doy mi guía de conteo de carbohidratos, donde les enseño, les traje ahí como para que vean algunas cosas, ¿sí? Obviamente porciones, fotos, cómo leer las etiquetas, cómo calcular las porciones. Es un recurso que es importante. Y en consulta presencial, bueno, pasé, no pudieron ver nada, ¿no? Un montón, tenemos para enseñar a leer rótulos, tengo tarjetas, ¿sí? Para ver porciones, gramos de carbohidratos, tengo réplicas de alimentos, tengo para armar platos con mitades, cuartos, tercios de carbohidratos, ¿sí? Tengo un montón de fotos y imágenes para mostrarle, bueno, un plato de fideos de este tamaño tiene tanta cantidad, un plato más grande tiene tal otra, ¿sí? Un montón de recursos que son muy útiles. Las réplicas de alimentos también son útiles para mostrar los tamaños de las frutas, por ejemplo, que la fruta es re engañosa, es complicada calcular si la manzana tiene 15, 20, 25, ¿sí? Una pelota de tenis. Sí, es complicado, tal cual. Tenemos un montón de formas, ¿no? Para poder enseñarle al paciente a tratar de ser lo más precisos posible, porque obviamente yo les digo, la verdad que hacer el cálculo exacto, creo que ni yo lo hago, sí, que hago todo esto todo el tiempo. Pero bueno, saber esto mismo, ¿no? Tratar de estimar y de hacerlo lo más preciso posible, y mientras mejor lo hagas, mejor, ¿sí? Va a ser el resultado. Bueno, como les decía, trabajo mucho con fotos de mis pacientes. Y bueno, acá tengo, calculando
Esto está bastante fácil, ¿o no? ¿Eh? Si medio plato tenía, si un plato entero tenía 60, ¿esto cuánto tiene? 30. ¿Y esto? 20. 15, más o menos, 20, está bastante llenito, ¿no? Hasta acá venimos bárbaro. Esto es fácil de calcular. El tema es que, bueno, la realidad es esta, ¿sí? La realidad es otra, ¿sí? Más allá, como les decía, una listita de gramos de carbohidratos, ¿sí? Bueno, no es tan sencillo, hay que mirar, ver, buscar las formas, buscar alternativas, pelotas de tenis, digamos, el recurso que sea, ¿sí? Mucho con las fotos, yo trabajo mucho con las fotos, porque bueno, como les gustaba recién, ese medio plato divino, recontra delimitado de fideos está re fácil, pero cuando vas a un restaurante y te encontrás con esto, o te invitó a comer tu mejor amigo y te fuiste a comer y te hizo un guisito de lentejas, ya ahí estamos re complicados, no solamente para calcular la cantidad de carbohidratos que tiene, sino que ya vamos a ver ese tipo de comidas tan complejas, ¿sí? Tampoco es que nos vamos a quedar solamente en los carbohidratos, hay un montón de otras cosas que van a hacer que se dificulte mucho ese control glucémico. Bueno, llegamos a este concepto entonces de ratio, que un poco lo fuimos hablando, o al menos lo mencionamos. Entonces, por un lado teníamos el factor de sensibilidad, ¿sí? Para calcular la corrección. Hasta acá vamos, porque son conceptos que suelen confundir bastante. Factor de sensibilidad es la cantidad, digamos, qué valor de glucemia si baja una unidad de insulina. Eso es factor de sensibilidad. Ratio, sí, bastante parecido, pero no es lo mismo. El ratio es la relación, digamos, qué cantidad de carbohidratos cubre una unidad de insulina. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, van a depender de la sensibilidad a la insulina individual del paciente, ¿sí? Obviamente, personas, por ejemplo, que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, que tienen menor sensibilidad a la insulina, van a necesitar un ratio, ¿sí? Más chiquito, porque van a necesitar más insulina, porque tienen la sensibilidad más afectada. Importante, el ratio puede, obviamente es totalmente individualizado, de persona a persona, incluso en una misma persona. A veces usamos ratios diferentes a lo largo del día. ¿Sí? Hay personas que arrancan con un ratio y terminan el día con otro. Entonces, volvemos a lo mismo, no es tan sencillo. ¿Sí? Hay que ir viendo y adecuándolo a la situación de cada persona. Se puede obtener por distintos métodos, que esto sí se los dejé porque me parecía importante, más allá de que tenemos la famosa regla general de una unidad cada 15 gramos de carbohidratos para adultos. En niños obviamente es mucho más, adolescentes es mucho más variable, obesidad en general usamos ratios, como les decía, de 5 de 10 porque tienen obviamente menor sensibilidad a la insulina, y el embarazo es todo un tema porque obviamente el embarazo y las hormonas y la sensibilidad a la insulina que va bajando progresivamente con los meses de embarazo hacen que el requerimiento de insulina se vaya modificando todo el tiempo. Bien, les traje las 3 formas que tenemos para conocer el ratio, calcular el ratio, ¿sí? Así como les decía, teníamos el numerito mágico de 1800 para calcular el factor de sensibilidad, tenemos otro numerito mágico que es el 500 para calcular el ratio, ¿sí? Dividir 500 por dosis de total nos da nos puede estimar el ratio. La otra forma es usar el factor de sensibilidad, calcular el factor de sensibilidad como les expliqué y multiplicarlo por 0,33, ¿sí? También es otra forma. Y la forma que yo uso, ¿sí? Es viendo los registros, ¿sí? Obviamente arrancando, se puede arrancar, o en general mis pacientes vienen y les digo, bueno, una vez el médico te dijo cuál era tu ratio, vos más o menos cómo calculas la insulina. Y sí, a mí una vez me dijeron que tengo que usar una unidad cada 10 gramos de hidratos. Bueno, vamos a quedarnos con eso, si no tampoco le hago más lío del que trae. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a ver cómo nos va con eso y en base a eso vemos si hay que ajustarlo o modificarlo. Para esto necesito, obviamente, tener información, ¿sí? En pacientes que usan monitoreo capilar, ¿sí? Que utilizan todavía tirita reactiva, necesitamos que haga un registro que tenga que incluir sí o sí la glucemia previa y las glucemias al menos a las 2 horas. Y si tenemos a las 4, mejor todavía, a las 2 y a las 4. El tema de las tiritas, que no les alcanzan, etcétera, etcétera, hace que obviamente sea bastante complicado contar con toda la información que queremos, pero al menos necesitamos glucemia previa y a las 2 horas de haber comido. Unidades de insulina rápida que se colocó y cantidad de carbohidratos consumidos. ¿Qué hago
digo, bueno, te veo de acá una semana o de acá 15 días y te voy a pedir que por 15 días me estés anotando absolutamente cada cosa que comiste, unidad de insulina, cuál era la glucemia previa, cuál era la glucemia posterior, ¿sí? No, porque no lo hacen, lo hacen así nomás, es algo muy tedioso, realmente, si nosotros no nos pidieran también, no, la verdad que no tengo ni ganas de hacer todo esto. Entonces, en general, lo que les digo es, mira, yo necesito 3 días, 2 o 3 días. Si ya con 2 o 3 días vos me hagas un registro completo, ¿sí? Con lo que comiste, no te olvides la glucemia previa, lo que comiste con detalle, cómo te fue a las 2 horas, ¿sí? O si está muy cerquita una comida de la otra, directamente la medición, ¿sí? Siguiente, previa a la siguiente comida. Con eso, aunque me hagas un registro de 2 o 3 días bien completo, ya nos da un panorama muy importante. En pacientes con monitoreo continuo de glucosa, ¿sí? Que no necesitamos que nos estén anotando, ¿sí? A mano o en la compu, los sistemas de monitoreo continuo tienen todos la posibilidad de cargar, ¿sí? En los datos del celu, ¿sí? O en el lector, tienen la posibilidad de cargar la comida, las dosis de insulina, así que yo les digo, bueno, lo mismo que le decía a este, le digo a este, por 2 o 3 días presta atención, cargame todo, cargá lo que desayunás, lo que almorzás, lo que merendás, lo que cenás, si comes algo a media mañana, si comes algo a media, las dosis de insulina que te das en cada momento, cargalos en la aplicación, ¿sí? Y eso después, cuando vemos el informe, que ahora les voy a mostrar, cuando vemos el informe nos tira toda esa información y ya podemos hacer este análisis, ¿sí? A ver si ese ratio es correcto, ¿sí? O hay que hacer algún tipo de ajuste. Bien. Pero se me suma otra cosa más, otra dificultad, y les diría que una dificultad que ni les digo. Bueno, dosis para grasas y proteínas, insulina para grasa y proteínas, ¿sí? Hasta acá venimos con control de carbohidratos, ratios, factores de sensibilidad, ¿sí? Todo lo que ya manejamos y venimos viendo, pero hace unos años aparece esta, ¿sí? Recomendación. ¿Que de dónde sale esta recomendación? Ya le diría que no es tan nuevita, ¿sí? Ya no es tan nuevita, ya tiene unos años, ya vienen de más de 10 años atrás esta recomendación. Los sistemas de monitoreo continuo, ¿sí? Nos están mostrando un montón de cosas que antes, obviamente, no conocíamos. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, impacto de las grasas y proteínas y el índice glucémico, lo que tanto utilizamos, ¿sí? El índice glucémico, la fibra y demás, en el impacto de la glucemia. Esto hace que los monitoreos continuos nos muestran justamente que son todos factores que hay que tener también en cuenta a la hora de dosificar la insulina, sobre todo lo que es grasa y proteína. Lo que nos muestran justamente los sistemas de monitoreo continuo es que el enfoque de dosificar la insulina solamente basada en los carbohidratos es limitado, tiene un montón de limitaciones. Nos quedamos cortos solamente considerando los carbohidratos. Todos los estudios examinados, ¿sí? Muestran que hay otros factores dietéticos como la grasa y la proteína que van a repercutir en los valores de glucemia. ¿Cuál es la principal característica de este tipo de comidas? La hiperglucemia postprandial tardía, ¿sí? A las 3 horas, 4 horas, aparece un piquito de glucemia, ¿sí? Que yo me acuerdo hace unos años, ¿sí? Cuando venía mi paciente y yo le decía, ¿qué comí? No, comí asado. Debías haber comido pan. No comí pan. Ensalada rusa. No. El postre. No, comí solo asado. No puede ser. No puede ser. Acá tiene que haber alguien con carbohidratos seguro. Porque acá recibe la glucosa. ¿Cómo puede ser? Entonces, pobre paciente tenía razón. ¿Sí? Nosotros creíamos que nos estaban engañando, pero no, tenían razón. Sí, hay impacto de la grasa y la proteína en la glucemia. Entonces, estos resultados muestran la necesidad de mayores investigaciones y nuevos algoritmos, ¿sí? Que se incluya la dosificación de la insulina basada en comidas más complejas, en comidas mixtas, llamamos comida mixta, grasa, proteína y carbohidrato. ¿Y cuál es el impacto, paso así todo seguido, cuál es el impacto, digamos, de los distintos nutrientes en la glucosa? La realidad es que cuando tenemos una comida más bien rica en carbohidratos, baja en grasa y proteína, la excursión es, como vemos ahí, rápida, breve, sube y baja, ¿sí? Si te comes un plato, una comida, lo que fuera, que solamente tenga carbohidratos o que mayormente tenga carbohidratos, en general, la excursión es bien marcadita, ¿sí? Sube y baja. Obviamente, dependiendo del contenido de fibra y demás, va a hacer que el piquito sea más rápido y baje más rápido, o que quizás sea un poquito más suavecito y sostenido en el tiempo. Pero la excursión es así.
¿sí? ¿Qué pasa con las comidas ricas en grasas y proteínas? Tenemos un aumento más suave y prolongado en el tiempo, ¿sí? No tenemos un pico. Cuando tenemos solo grasas y proteínas, sin carbohidratos, en general no hay un pico marcado, ¿sí? Pero sí vemos que con el tiempo sube un poquito, más planito, más suavecito, pero sube. Y en comidas mixtas, las más complicadas de gestionar, la pizza, las hamburguesas con papas fritas, ¿sí? Las picadas, todo esto es bastante complicado. En general tenemos una expulsión, ¿sí? Por los carbohidratos, que después baja y se sostiene o que incluso hace un segundo piquito, ¿sí? Más tarde. Bien, esto es obviamente representativo, ¿sí? Como para que se entienda más o menos cómo es el comportamiento de la Ay, glucosa. perdón. ¿Sí? Te pregunto una Sí. pavada, pero No hay pavada. si como solo proteínas y grasas, Sí. como el Lo asado. mismo. Y el mecanismo. No, pero el asado no es solamente grasa, el asado son las dos cosas igual. Es que es raro, te voy a hacer No, digo, en la comida, en la del medio, Sí, que la expulsión glucémica es esa. sí. ¿A qué se debe la expulsión glucémica? Mira, en realidad nosotros hoy sabemos distintas cuestiones, ¿sí? Pero nosotros hablamos de metabolismo Comiendo integrado, ¿sí? Nosotros sabemos que en definitiva todo termina en glucosa, ¿sí? Exactamente. Entonces, si bien el mecanismo es mucho más complejo para que eso suceda, a la larga termina teniendo un impacto, ¿sí? Y eso es muchas horas después. 3 horas, dependiendo de la cantidad, hasta 6 horas puedes tener impacto en la glucemia. Sí. O sea que se te mezcla con un monitoreo posterior. Sí, con la comida sin después. duda, sí. Por eso decíamos. Ahora vas a trabajar, digo, ¿Cómo no vas a con trabajar? el paciente para. Lo vas a tener en cuenta para Sí, un valor de hiperglicemia. sí, lo vamos a tener en cuenta y ahora te voy a decir posterior. cómo. Ahora te voy a decir cómo. Ahora viene un poco cómo manejarlo. O cómo intentamos manejarlo, porque la realidad es que es bastante difícil. Pero sí. Entonces, todo esto nos trae hacemos todas estas preguntas que vos me estabas haciendo recién. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con estas comidas? O sea, tras que ya de por sí era complicado con los carbohidratos, imagínense qué hacemos ahora. Necesitamos más insulina, necesitamos qué cantidad de insulina, qué cantidad en unidades, en porcentaje, a partir de qué cantidad de grasa y proteína, cómo administro esa insulina, qué tengo que hacer. Bueno, todas esas preguntas todavía las tenemos, ¿sí? No es que tenemos la respuesta, pero bueno, cada vez de a poco nos vamos acercando más y ya nos empezamos a animar a agregar insulina para grasas y proteínas, ¿sí? No en todos los pacientes, solo en ciertos pacientes. En pacientes con sistemas, digamos, con bombas de insulina es mucho más sencillo, obviamente, porque las bombas de insulina de hoy, ¿sí? Se manejan prácticamente solas, ¿sí? Entonces tienen bolos de corrección, ¿sí? Que van administrando y van aumentando la infusión a medida que ven que Claro, la glucemia empieza a subir. Entonces en ese caso es como más sencillo, pero en pacientes con múltiples dosis de insulina es más complicado, aunque yo debo admitir que ya tengo algún que otro paciente a los que me anime a decirle, mira, vamos a empezar a hacer así cuando tengas que estar asado con los amigos, cuando comas alguna comida de este tipo, vamos a manejarlos de esta manera. En pacientes que uno vea que se puede, que no corremos riesgo de hipoglucemia y un montón de otras cuestiones, ¿no? Bien. Entonces, sin entrar mucho en detalle porque el tiempo nos corre y todavía falta bastante de la charla, pero bueno, sí, miren estos dos estudios. Este es un estudio que se hizo con grasa, este es un estudio que se hizo con proteína, ¿sí? Junto con carbohidratos. En este caso fueron 45 gramos de carbohidratos, sin grasa, con 20 gramos de grasa, 40 y 60 gramos, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Como les digo, la expulsión de la glucosa solamente de carbohidratos, ¿sí? Y cómo en medida que se fue agregando grasa, ¿sí? El verdecito este es 60 gramos de grasa, ¿sí? 60 gramos de grasa. Fíjense cómo a partir de más o menos las 2 horas, ¿sí? Se empiezan a diferenciar estas curvas. La curva que solamente tenía carbohidratos, ¿sí? Baja y vuelve a la normalidad rápidamente, pero el resto de las curvas, ¿sí? Se mantienen altas por más tiempo. Y con las proteínas sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Una cantidad constante de carbohidratos en todos los grupos, en todas las mediciones, pero en esta medición solamente carbohidratos, y en el resto de las mediciones se agregó 12 gramos de proteína, 25, 50 y 75, sí, fíjense cómo las expulsiones sí fueron totalmente distintas cuando se consumió solamente carbohidratos. Entonces, acá nos da a pensar de decir, bueno, algo tenemos que hacer, ¿sí? Porque este paciente y estos pacientes
van a mantenerse con hiperglucemia a lo largo del tiempo, en definitiva, si solamente considero el bolo por los carbohidratos. Yo tenía un paciente que me decía, yo como carne y me aumenta la glucemia. Yo Sí. decía, No se puede ser. Vos come carne, yo como carne y me aumenta la glucemia. No puede ser. Ahora llamalo, La llamalo. tengo que llamar. Ahora Tal ves cual, historia. tal cual. Pedile perdón. Pedile perdón, te pido disculpas. Yo sé que mentiras, pero no. Bien. Sí, y también esto, que ahora lo vamos a ver, no me voy a adelantar, ahí lo voy a decir. Entonces, la pregunta que decíamos hoy es, ¿a partir de cuánto o qué cantidad de grasa proteína tienen impacto en la glucemia? La realidad es que no es tanto como uno piensa, ¿sí? O sea, esto de qué se considera una comida alta en grasa y proteína, bueno, todavía no hay, ¿sí? Un consenso, todavía no podemos decir esta cantidad es la que todos coincidimos con, porque hay un montón de estudios, pero todos son muy diferentes, ¿sí? Pero sí lo que vemos es que ya un consumo de 35 a 50 gramos de grasa, solo de grasa, sin carbohidratos, impacta en la glucemia y ya requeriría hacer algún tipo de ajuste. Y con respecto a las proteínas, sabemos que 35 a 50 gramos de proteína con más o menos 30 gramos de carbohidratos ya también habría que considerarlo. Y unos 75 gramos de proteína sin carbohidratos también habría que considerarlo. Yo les puse dos fotos, ¿sí? Como para que ustedes, por ahí los que no son nutris, ¿sí? Porque hablamos de grasa, proteína y demás, y quizás no, ¿sí? Pero bueno, es muy sencillo cubrir esto, ¿sí? O sea, 25 a 50 gramos de grasa lo comemos muy tranquilamente en cualquier asadito de un domingo, y ni que hablar en, por ahí sobre todo más, los hombres que comen más cantidades de carnes y demás. Les aseguro que 35 gramos sí, llegan a esto. Y esto de 35 a 50 gramos de proteína con 30 gramos de carbohidratos no es más que una pechuga de pollo con medio plato de puré de papa. ¿Sí? Así que bueno, no es tan, digamos, no es tan complicado llegar a estas cantidades como quizás uno antes imaginaba. Bueno, tienen que comer cantidades enormes. Bueno, no. ¿Sí? Cada vez vemos más que en realidad no están así. Bueno, y entonces, ¿qué vemos acá? En este estudio, bueno, lo mismo, para llevarnos al concepto, ¿sí? Acá se les dio comidas mixtas a todos, ¿sí? A todas las personas, de estas personas, y lo que se hizo fue ir aumentando la dosis de insulina para la misma cantidad de comida, ¿sí? Entonces, el azul es el bolo solamente por los carbohidratos, ¿sí? Y después fue aumentándose el bolo, siendo eso, 20% más, 40% más, 60% más del bolo de insulina para